cómo se adicionan, se suman y se restan vectores a partir de sus vectores unitarios. Entonces, hemos manifestado que un vector en forma, en términos de sus vectores, se lo hacía en el sentido de esta forma, ¿no? Este es el vector A, que está escrito en términos de sus componentes y de sus vectores unitarios, ¿no? Ahí J. Este vale 1, 0 y este vale 0, 1, dijimos, ¿no? La anterior clase. Entonces, este es el vector va. Y hemos dicho en el plano, bueno, no, estamos especificando en esta parte en el plano, porque solo tiene dos ejes, ¿no? El eje X y el eje Y. Entonces, se ha tomado dos vectores, A y B, ¿no? El vector A, que corresponde a su misma connotación, A respecto del eje X y A respecto del Y. Tomamos otro vector, B respecto de X, obviamente con su vector unitario en el eje X, y B es respecto del eje Y, respecto de su vector unitario, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hablar de la adición, cómo se suman estos vectores. Entonces, la suma, normalmente designada por una resultante como vector, entonces simplemente va a ser la suma de las componentes en X, AX más BX, por el vector Y, ¿no es cierto? Y luego aquí sumamos la que corresponde al vector unitario J y sumamos a Y más BY, como está especificado aquí, ¿no? En todo caso, esta sería la suma de A más B, ¿no? Entonces, la suma de vectores a partir de sus vectores unitarios resulta ser más fácil de manipular, si vale el término, ¿no? Es más fácil de manipular. ¿A ver? Entonces, esa sería la forma. Y eso sería en el plano, ¿no? Ese sería en el plano. Ahora, en el espacio, es decir, no está detectando. Entonces, aquí está nuestro espacio, ¿no? El espacio tiene que tener 3 coordenadas, ¿no? Entonces, este puede ser X, eje X, este puede ser el eje Y, y este es el eje Z, ¿no? Entonces, obviamente este AX se encuentra sobre este eje X, ¿no? El AY en el eje Y el AZ en el eje Z, ¿no? Y obviamente sus vectores directores o sus vectores unitarios directores son el Y que se encuentra obviamente en este eje K minúscula. Ahí está, ¿no? Entonces son los vectores unitarios, ¿no? Lo que está manifestando aquí. Tenemos este vector en esos términos y tenemos el vector B, aquí está, ¿no? Bueno, el vector A en términos de sus componentes, AX, siempre es referente a este A, ¿no? Hay veces suele haber una confusión en la escritura, que está AX referente al AY respecto al eje Y, AZ respecto al eje Z, ¿no? Aquí también tengo Bx respecto al eje X, ¿no? Siempre con su vector unitario, B respecto de Y, del eje Y, con su vector unitario, y el Bz, ¿no? Respecto del eje Z con su vector unitario, ¿no? ¿Cómo se suma? Entonces sumamos A con B, entonces normalmente llamados resultante, entonces sumamos simplemente estos dos, ¿no? AX y mantenemos el Y, ¿no? Lo propio aquí, ¿no? Aquí también para Z se suman y tenemos el vector unitario. Ahora fíjense, dice aquí, como eres la resultante, entonces obviamente que el ED, esta resultante, es un vector de este tipo, ¿no? Un vector de este tipo, ya sea en el plano, perdón, en este caso sería en el plano, este sería en R2, ¿no? En R2 que va a tener dos componentes, ¿no? El R3 tendría que ser RX, RY y RZ, obviamente, ¿no? En este, que es en el espacio, tiene que tener un RZ. En cambio, en este solamente hay dos, ¿no? En el plano, en R2. La resultante va a ser una resultante en X, una resultante en Y, respecto de sus vectores unitarios. Bueno, obviamente en los ejercicios vamos a practicar, ¿no? Y aquí claramente dice, ¿no? Donde Rx es Ax más Bx, como se ha manifestado arriba, y Ry es Ay más By, ¿no?
Entonces, a ver, les muestro eso, esa partecita. Entonces, acá está, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Que está, fíjense, este sería nuestro R y este sería el Rx, por si acaso, ¿no? Como se anota ahí abajo, este sería el Rx y obviamente este sería nuestro Ry, ¿no? Entonces, esa es la suma, ¿ya? Esa es la suma. Entonces, ¿qué más? Ahorita vamos a ver en los ejercicios. Bueno, este es un ejercicio que ahorita en la pizarra vamos a hacer. Ya, esto vamos a hacer esta observación en la pizarra. Y ya. Entonces, esta más vamos a analizar. Ahorita vamos a ver una suma de vectores en el sentido vamos a obtener una fórmula para sumar vectores, ¿ya? Vamos a ver diferentes modalidades. Nosotros queremos sumar dos vectores, pero vamos a encontrar una formulita que nos va a permitir sumar dos vectores en el primer método, fíjense. En el primer método, que era el método del paralelogramo, tenemos así un vector A y un vector B, ¿no es cierto? Esto queremos sumar. Y obviamente aquí hay un ángulo, ¿no? Aquí hay un ángulo, le llamaremos a ver ángulo Z, ¿ya? Ese ángulo Z. Entonces, nuestro propósito de nosotros es hallar A más B, ¿no? Bueno, aquí. Este es nuestro propósito, ¿no? Es hallar A más B, o también llamado a las resultantes, ¿no es cierto? Queremos hallar esas resultantes, ¿no? Esas resultantes queremos hallar. Ahí se observa claramente, ¿no? Pero ¿cómo podríamos obtener de manera más ágil las resultantes? El método del paralelogramo dice que tenemos que construir paralelas, ¿no es cierto? Paralelas, y en este caso tendríamos lo siguiente, ¿no? Y entonces, esta sería nuestra resultante, ¿no? ¿Ya? Esta es la resultante como vector, ¿no? Y este sería A más B, ¿no? Obviamente sus módulos van a estar acá, ¿no? De este vector, por ejemplo, su módulo es A, de este su módulo es B, y de este su módulo es R, obviamente, ¿no? Entonces, fíjense, cuando se hace el tratamiento en vectores, nos piden las resultantes, pero las resultantes como módulo nos piden, ¿no? Al querer hallar estas resultantes, generalmente trabajamos, si hacemos un traslado, fíjense, de esta figura, entonces agarramos el vector, bueno, en este caso podemos ver a la parte superior, nos vamos a ir, bueno, a la parte inferior, ¿ya? Es decir, aquí se han formado dos triángulos, ¿no? Uno arriba y otro abajo. Entonces, lo que nosotros, bueno, lo que se pretende es lo siguiente, a ver, vamos a ser lo más óptimos posibles. Este es el vector A, ¿no? Ese es el vector A, y nuestra resultante vendría a significar la siguiente, más o menos. Y esta sería nuestra resultante, ¿no? Y este sería, bueno, este sería el vector B que se repite aquí como módulo, ¿no? Bueno, sus módulos anotaremos. Este es el módulo R, y este es el módulo A, y aquí vendría B, ¿no es cierto? Así vendría. Y bueno, acá adentro habría, aquí, este sería alfa, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que este alfa, pensando en las resultantes siempre, ¿no? Pensando en las resultantes, queremos hallar las resultantes y al mismo tiempo queremos hallar la dirección y una vez que hallamos la dirección vamos a hablar del sentido que tiene este vector. Pero fíjense que para hallar las resultantes se ha formado aquí, tratando de acá, un triángulo cualquiera, pero en el cual podemos aplicar el teorema de los senos o el teorema de los cosenos. Entonces, fíjense, de acuerdo a este dibujo, esto sería A, ¿no? Que me va a servir para la dirección, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros podríamos aplicar aquí algunas reglas de modo que me permitan hallar
los valores que yo necesito en este triángulo, ¿no? Entonces, para manejar aquí, por ejemplo, la ley de el teorema de los senos o el teorema de los cosenos, tengo que tener los tres ángulos, ¿no? Pero como aquí ya tengo alfa, entonces puedo hallar posiblemente el siguiente ángulo, ¿no? ¿Cuál será? ¿No? Si nosotros así hacemos aquí una construcción, hasta aquí por si acaso así era, ¿no? Este era el ángulo θ, ¿no ve? El de rojito, es decir, el z. Entonces, si nosotros hacemos aquí una construcción, extendemos esta línea, entonces obviamente este sería θ, ¿no? Obviamente. Entonces la pregunta es, ¿qué valor tendría este? Entonces, este ángulo de aquí sería 180. Este ángulo, de aquí a ver si lo fijar, sería 180 grados menos este ángulo, ¿no? Porque este ángulo de aquí a aquí es llano, ¿no? Entonces 180. 180 menos este es este ángulo. Es su correspondiente como ángulo adyacente, ¿no? Y finalmente podríamos sumar los tres ángulos y podemos hallar este ángulo en términos de alfa y en términos de z. Y en ese triángulo ya podríamos trabajar, ¿no? Por ejemplo, en este triángulo, fíjense, si nosotros trabajamos, sería así, ¿no? R cuadrado, hablando del teorema de los cosenos, esto es B, ¿no? Es A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de su ángulo opuesto, que sería 180 menos θ, ¿no es cierto? Ese sería el tratamiento. Pero tendríamos que distinguir este, ¿no? Entonces, observen que uno podría trabajar de esa manera. Pero ¿para qué me puede servir? Uno diría, yo podría hallar y les reemplazo θ, pero podríamos hacer lo siguiente, fíjense. Este sería, digamos, asterisco. Podríamos decir, ¿no? De asterisco se puede hacer lo siguiente, ¿no? Bueno, en asterisco diremos. En asterisco, fíjense, tengo el coseno de 180 menos θ, ¿no? Entonces, el coseno de 180 grados menos θ. Entonces, yo lo que hago es desarrollar la definición de suma de ángulos para el coseno. El coseno de la diferencia entre dos ángulos va a ser, a ver, ustedes me ayuden, el coseno. O sea, ahí saca el coseno de 180 grados por el coseno de z, y luego cuando es menos viene más, ¿no ve? La formulita. Y coseno, aquí sería seno de 180, y por el seno de z, así. Esta es su formulita, ¿no? Como hemos aprendido en trigonometría. ¿Cuánto vale el coseno de 180 grados? El coseno de 180 grados es menos 1, ¿no? En cambio, el seno de 180 grados es 0, ¿no? Por resultados de trigonometría. Entonces, es decir, que el coseno de 180 grados menos z es igual. Siendo este valor 0, por el seno de z se hace 0, se anula. Siendo este menos 1, entonces este se volvería menos coseno de z, ¿no? Entonces, es decir, que esta formulita que está aquí se resumiría en esto, ¿no? Entonces, una vez que se ha resumido en ese pequeño valor, ahora me voy a asterisco, así diríamos, así, en asterisco, tengo lo siguiente, ¿no? Que r cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado. Ahora aquí, fíjense, dice coseno. Vamos a ir directo ya. No, bueno, a ver, le haremos por si acaso con detalle nomás, a ver, por ahí alguien se me pierde. 2 veces a por b, dice, ¿no? 2 veces a por b. Coseno de esta expresión, dice, ¿no? Que aquí está, ¿no? Pero ese coseno de 180 es menos coseno de alfa. Entonces, lo reemplazo. Ahí está, ¿no?
reemplazado. Entonces tendríamos que r cuadrado es a cuadrado más b cuadrado. Menos por menos me da más. 2 veces a por b, ¿no? Y sería coseno de algo, ¿no es cierto? Entonces siempre definiéndose en términos de este, ¿no? Perdón, no es alfa. Ahora un ratito. ¿De dónde estoy sacando este? Este es z, ¿no? Z. Ahí está, ¿no? ¿Ya? Este z ha venido de la construcción de este, ¿no? De esta construcción ha venido, por si acaso. ¿Ya? Entonces tengo eso. Entonces la resultante tendría que ser finalmente como a cuadrado más b cuadrado. Entonces sería más 2 veces a por b coseno de z, ¿no? Ese sería su resultado. Esa es la resultante. Pero ojo que ese resultado que he obtenido ahí, ¿no? No es, por si acaso, la fórmula del teorema de los cosenos. No es. Por si acaso, es una fórmula para hallar la suma, ¿no? Esto nos permite hallar la suma de A más B. Pero no es el teorema de los cosenos. No es el teorema de los cosenos. No es, por si acaso. Porque en el teorema de los cosenos, esa fórmula es con menos. Van a revisar ya, esta fórmula es con menos. ¿De dónde ha aparecido este signo más? Es por este pequeño tratamiento que hemos hecho. ¿Ya? Es decir, si yo quiero sumar estos ángulos, estos dos vectores, puedo hacerlo de manera directa, ¿no? Entonces, si vale la situación por una reiteración, ¿sí? Es decir, fíjense, voy a hacer una reiteración. Digamos, queremos nosotros sumar este vector y este vector, ¿ya? Bueno, cualquiera, ¿no? Así. Aquí tengo B. Entonces, y aquí digamos, cualquier valor, ¿no? Puede ser el mismo Z, ¿no? Ya, ahí. No es necesario la construcción de ningún triángulo. Ustedes dirán, ¿cómo? Si yo no necesito ningún triángulo, no hacer el método del programa. No es que no uno va a hacer el método del programa que está ahí, ¿no? Que es ¿no? Es la construcción. Pero por un detalle de la construcción de este triángulo, y al aplicar el teorema de los cosenos, me da menos, pero me ha aparecido esta formulita que he hecho por una relación matemática, y al hacer su desarrollo, hemos obtenido esa fórmula que está ahí abajo, ¿no? Esta que está en ese cuadro. Pero estoy especificando que me permite hallar la suma de A con B de manera directa, pero no es el teorema de los cosenos, no es por si acaso, ¿ya? El teorema de los cosenos siempre viene con menos, pero esto es una formulita extra, ¿ya? Entonces, como está en el librito, a esto le hemos llamado estrella, ¿ya? Esa es nuestra formulita estrella. Yo quiero obtener esta, ¿no? Quiero obtener A más B. Entonces, ¿cómo lo haré? Entonces, por estrella, los diré A más B, bueno, la resultante, ¿no? Perdón. El módulo, no el vector propiamente, ¿no? Lo que yo quiero es hallar R. Entonces, por estrella, la resultante de la suma es la raíz cuadrada de A cuadrado, siempre hablando en términos de su módulo, ¿no? A cuadrado más B cuadrado más 2 veces A por B por el coseno de su ángulo. ¿Cierto? Entonces, es inmediato, ¿no? Esa fórmula utilizo, ¿ya? Ahora, analicemos algunos casos, fíjense. Analicemos.
algunos casos. ¿Ya? Esta formulita vamos a analizar, porque nos permite hallar de manera directa. ¿Ya? Entonces, ¿qué casos habría? Primer caso, bueno, va a ser no tan complicado, ¿no? ¿Qué pasaría si el ángulo, si este ángulo que está aquí, el ángulo vale 0 grados? ¿Ya? Ese es el primer caso, digamos. Entonces, en estrella, ¿no? En estrella, en esa formulita de la estrellita, que es esta, ¿no? Entonces, fíjense que la resultante, es decir, primer caso cuando el z entre a y b vale 0 grados, es decir, no tiene ángulo de apertura, si vale la expresión, ¿no? Más o menos estoy queriendo sumar que esto es a y esto es b, digamos, ¿no? Lo están yendo en una sola línea, en una sola dirección están yendo. ¿Cuánto vale su apertura? Vale 0 grados, ¿no es cierto? Entonces no tienen abertura, sí vale, porque lo puedo unir ambos, obviamente, pero lo estoy distinguiendo, digamos, en diferentes espacios, pero su ángulo entre ellos es 0. Entonces, ¿qué pasa? Dice, entonces, en la estrella, fíjense, la resultante de A y B va a ser igual a la raíz cuadrada, entonces, este es su módulo A, este es su módulo B, ¿no? Dice que es, según estrella, A cuadrado más B cuadrado, más 2 veces A por B por el coseno de θ, pero vale 0 grados, ¿es cierto? Entonces la resultante finalmente se convierte en lo siguiente. ¿Cuánto vale el coseno de 0 grados? Coseno de 0 es 1, ¿ya? Entonces, al ser 1, este es 2AB, ¿no? Y si lo ordenamos, fíjense, va a ser así, ¿no? Así. Porque este es, bueno, lo he puesto al centro, si vale. Pero este es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Esto es A más B al cuadrado. ¿Ven? Eso resulta finalmente, observen, eso resulta hacer el tratamiento. Pero alguien podría decir, bueno, el cuadrado con la raíz y la resultante resulta ser A más B. Es decir, que si nosotros queremos sumar estos dos vectores en el carácter unidimensional, es decir, ¿cuándo se dice que es unidimensional? Que los vectores vayan en la misma dirección, ¿no? Y mejor todavía si coinciden, si son colineales en una sola línea, ¿no? Podemos nosotros agarrar este vector y hacer un traslado a la misma línea de este y formarían 0 grados. ¿Y qué fórmula utilizaríamos para sumar? Simplemente sumar estos, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo ahorita ya. Entonces tengo la suma. Entonces, alguien posiblemente podría pensar en cómo yo podría efectuar una resta. Ya, está claro, ¿no? Ahí. Entonces, a ver, pensemos. En este caso, esto es la suma, ¿no? Esta es la suma, ¿no? Esta es la suma, ¿no? Ahora, alguien podría pensar, ¿cómo podría restar yo aquello? Es decir, si yo tengo el vector ahora A, pero quiero restar el vector B, digamos así, ¿no? Este sería menos B, ¿no? Su módulo, pero sigue siendo B, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es la situación, ¿no? Entonces, una forma de adoptar esto va a ser lo siguiente. Siendo A y B, queriendo sumar A con B, es decir, lo que queremos es sumar, bueno, aquí pondremos así, ¿ya? Observación, aquí le pondremos, en este caso, ¿no? Observación. Nuestro objetivo es obtener quién es A menos B, ¿ya? Ahora, obtengamos bueno, ¿cómo le llamamos esto? A menos B, ¿ya? Su módulo, ¿ya? Es decir, su tamaño, ¿no? Pero en realidad,
Este que está aquí, A menos B, no es más que agarrar A y sumarle al vector menos B, que sería el opuesto de B en realidad. Esa expresión que se ha colocado allí no es más que una suma de vectores. Sigue siendo una suma de vectores. Si se observa, sigue siendo, ¿no? Pero el módulo de este vector sigue siendo este. Es decir, si aquí nosotros vamos a colocar el módulo del vector y pensamos en la resta, tendríamos que hallar su módulo de de la resta. Es decir, aquí, si ustedes quieren hallar la resultante, ya sea que pueden aplicar esto, o podrían aplicarle acá mismo, en el anterior, y colocarle en vez de B el signo que corresponde en su módulo, o simplemente colocarle aquí un valor absoluto. Entonces, lo que podemos hacer, fíjense, ¿quién va a ser la resultante cuando sea 0 grados y queremos obtener la resta? Pues simplemente agarran el módulo, les restan, pero le ponen valor absoluto, ¿no? Es decir, si nosotros queremos restar, o podemos emplear esta formulita, o también esta, ya voy a colocar con un colorcito, o esta, ¿ya? Cualquiera de ambas podemos usar. Esta o esta, ya, para hacer la resta de dos vectores, hablando de su módulo siempre, ¿ya? Esta fórmula que hemos obtenido no es el teorema de los cosenos, porque esta justamente ha venido del teorema de los cosenos, que era este asterisco. Hemos hecho el desarrollo y hemos obtenido esta formulita, pero a diferencia del teorema de los cosenos, este está con más, pero no es el teorema de los cosenos. Pero nos sirve, le estamos caracterizando con una estrella. Y alguien podrá decir, pero ¿para qué lo vas a usar, no? Pero porque es más dinámico. ¿En qué sentido? Nos permite hallar la suma de A más B de manera directa, pero no tenemos que confundir con el teorema de los cosenos, ¿ya? Ustedes no quieren usar esta reglita, se construyen el paralelo, hacen la diferencia de los ángulos y utilizan el teorema de los cosenos, que les va a dar lo mismo, ¿no? Pero va a ser un poquito más elaborado. En cambio, este es más directo, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. Ahora dice, vamos a analizar este mismo estrella, dos casos. El primer caso es cuando este z vale 0 grados. ¿Qué pasaría si fuera 0 grados? Reemplazo. Aquí está el reemplazo, pero el coseno de 0 grados es 1. Entonces, este 1 por este le hace 2AB simplemente. Les reemplazo y ahí tengo un trinomio cuadrado perfecto. Lo simplifico. El cuadrado con los 6. Entonces, la suma simplemente dice que es A más B. Punto, ¿no? Y ahí acaba. Esa es su suma. Ahora, ¿qué pasaría si uno pensaría hallar la suma, pero ya no de A más B en ese orden? Si nos sacamos su opuesto de B, entonces ese sería menos B. En otras palabras, estoy queriendo restar A menos B, pero como módulos. Si ustedes agarran este tamaño menos ese tamaño, obviamente les va a dar negativo, ¿ve? Porque este es más grande. Por ejemplo, si este fuera, digamos, qué sé yo, 3 y este fuera 8, entonces dicen, a ver, voy a restar A menos B. 3 menos 8 les va a dar menos 5, ¿no? Pero en realidad, como son tamaños, no puede haber un tamaño negativo. Entonces, y su tamaño tendría que ser 5. Entonces dice, cuando vamos a querer obtener el módulo de la diferencia, de su diferencia, de estos dos vectores, lo que en realidad se está haciendo es una suma de estos dos vectores, estamos especificando. ¿Cómo lo vamos a hallar? La resultante simplemente va a ser el módulo de A menos B. Este módulo quiere decir el módulo que están usando en cálculo 1, ¿no? Entonces aquí colocan 3, aquí colocan 8, 3 menos 8 es menos 5, su valor absoluto 5, ¿no? Y ya está, ese es su tamaño, ¿no? Ahora, si alguien no quiere usar eso, puede venirse acá, ¿no? Puede venirse acá. Y entonces, pensando en ese ejemplito, por ejemplo, diría así, ¿no? Bueno, ¿cómo sería esto? Acá sería, ¿no? La raíz de 3 menos 8, digamos, sería, ¿no? Al cuadrado. Así sería, ¿no? Si se emplazan aquí, porque como B
Ahora ya es menos b, ¿no? Bueno, si vale el término, entonces aquí sería menos 5 al cuadrado 25 y raíz de 25 sería 5, ¿no? Posiblemente aquí hay alguna confusión, ¿no? Sería mejor utilizar aquella, pero en ambos casos se puede usar, ¿ya? ¿Qué pasaría si nuestro ángulo es 90 grados, ¿ya? ¿Qué pasaría si z es 90 grados? Estamos viendo, en este caso, vectores perpendiculares, ¿ya? En el caso de los perpendiculares estamos analizando. En esta formulita, ¿qué pasaría si el z fuera 90 grados? Entonces, fíjense que en estrella, en la formulita que les he especificado, tendríamos que la resultante es, dice, a cuadrado más b cuadrado más 2 veces a por b por el coseno de 90 grados. ¿Ven? Entonces, fíjense, aquí hemos hecho el reemplazo, ¿no? A cuadrado, b cuadrado, 2ab, coseno de 90, porque ese es nuestro caso, ¿no? ¿Y cuánto vale el coseno de 90? El coseno de 90 vale 0. Fíjense, si el coseno de 90 vale 0, obviamente que a este le hace 0, y resulta que esta resultante simplemente es este, ¿no? Esa es la resultante, ¿no? Es cada uno elevado al cuadrado y punto, ¿no? Ahí acaba, ¿no? Entonces, esa sería nuestra resultante cuando son perpendiculares. Y alguien podrá decir, sí, obvio, pero parece que esta fórmula fuera nueva, pero en realidad no es nueva. ¿Por qué? Fíjense, porque aquí dice como el ángulo entre los vectores es 90 grados, estamos pensando en lo siguiente, fíjense. Efectivamente le ponemos, efectivamente, esta fórmula viene del teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque fíjense, pues, si este es el vector A, digamos, y este es el vector B, ¿no? ¿Ya? Aquí forman 90 grados, ¿no ve? Como dice, 90 grados. Entonces sucede que nosotros queremos hallar la resultante, ¿no ve? Entonces nuestra resultante, por el método del paralelogramo, sería así, ¿no ve? Esta sería la resultante. ¿Ve? Este es el módulo, y este es un módulo, bueno, este B está anotado, ¿no? Entonces, aquí sería B. Y nuestro módulo sería, este sería B, ¿no? Obviamente, si ustedes trasladan aquí, este va a ser A, ¿no? Entonces, ¿a qué sería igual R aplicando el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso dice Pitágoras en ese triángulo, ¿no? Eso dice Pitágoras en ese triángulo. Y obviamente que de aquí ustedes despejan el R y resulta que esto es A cuadrado más B cuadrado. Que en efecto es la misma que esta. Pero esta hemos hecho un análisis a partir del teorema de los... Perdón, a partir de esta formulita y dándole ese caso que es 90 grados, ¿no ve? Antes de avanzar, fíjense ahí dice, dado los vectores A y B cuyo ángulo entre ambos es 0 grados, dice. Y estos vectores tienen módulos 5 y 7 respectivamente. A le dice la suma como vectores y A le dice la diferencia, ¿ya? Entonces, a ver, vean. Me van a atender, por favor, voy a aumentar el volumen. Vamos a hacer varios ejemplos para este capítulo y vamos a hacer algunas cosas variadas, pero vamos a ser bien puntuales. Por ejemplo, fíjense aquí dice, dado los vectores A y B, cuyo ángulo entre ambos es 0 grados, no tienen aberturas, sus tamaños son 5 y 7 respectivamente. Y luego dice aquí, halle la suma de ambos, obviamente. Aquí vamos a colocar algo más, ¿ya? Me estoy olvidando. Vamos a colocar el módulo de su suma.
el módulo de su suma. Y también vamos a hallar el módulo de su resta. A ver, esas cosas vamos a recordar y practicar. Fíjense, estos ángulos, ahorita este ángulo que tiene módulo 5, es su tamaño, pero no sabemos nada más de él, ¿no? No sabemos. Alguien puede imaginarse, antes de solucionar la diferencia, vamos a hacer un bosquejo. Este puede ser el vector A. Y su módulo es 5, su tamaño. Lo mismo del vector B, ¿no? Pero no sabemos cómo están, ¿no? Este, por ejemplo, es módulo 7, pero dice que su ángulo entre ambos es 0, es decir, que este vector está así, ¿no? Este vale 7 y este vector B. Lo único que sabemos es que su abertura entre los dos es 0 grados, no nada más sabemos. Alguien por ahí pueda pensar y decir, ¿no? Si este es el vector A, que tiene módulos incorrectos, yo podría construir sus coordenadas y aquí puedo hallar los vectores componentes. Si digamos este es el vector A, entonces aquí puedo hallar. No me está pidiendo a que hagas un análisis de naturaleza, porque simplemente tengo su módulo, no tengo su ángulo, no tengo nada en este marco, ¿cierto? Pero aquí la característica en este ejemplo es que el ángulo entre los dos es 0 grados. Pero solamente es ese caso, ¿no? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, entonces, solución. Entonces pueden colocarse como datos. ¿No? Entonces, colocamos. Entonces tengo que el vector A, en este caso, dice, es de 0 grados, dice, ¿no? Lo diremos así. El ángulo entre A y B, en este caso es 0 grados, ¿ya? Entre los dos, y dice el módulo de A, o si quieren, A simplemente es 5 y de B es 5, esos datos tenemos, ¿no? Obviamente vamos a ver A más B, que podemos llamar resultante. Ahora recordemos lo siguiente, una formulita tenemos, ¿no? Recién hemos hecho. La resultante entre dos vectores cuando tienen ángulo entre dos es simplemente A más B. Simplemente es la suma, no hay otra cosa, ¿no? Ahora, si quieres restar, tendrías que restar, pero la resta es así, ¿no? A más menos B, así sería, ¿no? Pero este va a ser un tanto no difícil, pero hay que tener cuidado con esto, ¿no? Ahí, a ver, antes, escúchenme, aquí hay un error, ¿no? Bueno, no me he dado cuenta, pero por si acaso está mal, ¿no? Seguramente se va cambiando, ¿ves? Y luego esta formulita que aquí he escrito está mal, ¿no? ¿Alguien me dice por qué está mal? Estos son vectores. No puede haber una igualdad de vectores con módulos, ¿no? Este, por ejemplo, es un error que yo he cometido, ¿no? Pues a ver, continuaremos, ¿ya? Esta es la resta, ¿no? Pero no la vamos a aplicar todavía. Este es muy sencillo, fíjense. Pero además, fíjense, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Su módulo es 5, y como en este caso nuestros vectorcitos, hemos dicho, este es así, ¿no es cierto? Pero por un momento podemos pensarlo así, ¿sí? 5, ¿no? Este es el vector A. ¿Y el vector B cuál va a ser? 7. ¿Ven? Entonces, ¿cómo sumarían ustedes, no? Es muy simple. Agarran este vector y lo hacen coincidir aquí con su cola. Más o menos aquí agarrarían el vector A, no sé si agarran. Este sería el vector A. Y le agarran a este vector B y le hacen coincidir su cola aquí. Entonces, desde aquí hasta aquí sería el vector A más B. Bueno, aquí anotaré, ¿no? En los extremos horizontales. Ese sería el vector suma. ¿Pero cuánto sería su módulo? 5,7, ¿no? Muy simple, pero aquí está su fórmula. Entonces, si me pidieron a mí el módulo, este es el módulo integral. Es el módulo de A más. Ese es el módulo de A más B que me están pidiendo, ¿no? Bueno, aquí deberíamos de haber anotado, ¿no? Bueno, María salía con mi código, esto estoy escribiendo. Este primero vamos a hacer. Este me está pidiendo. Y luego este vamos a hacer, y luego vamos a escribir esto, como que le estoy explicando. Fíjense que si este vector estaría escrito así,
no pensamos que está así, entonces este vector sería 5 y pensamos en una sola dimensión, ¿no? Y este vector sería 7 y visto como unitarios, con sus vectores unitarios, en una sola dimensión se escribirían así, ¿no? Y la suma del vector A más B sería 5i más 7i, que sería 12i, y su módulo sería 12, ¿no? Como lo vamos a ver ya. Entonces, fíjense solución. Entonces, así le pondremos. ¿Sí? Sí. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que la resultante es A más B, porque tiene 0 grados, ¿no? El ángulo, 0 grados. Y solo me pide hallar, no me equivoco, perdón. Y solo me pide A más B, ¿no? La resultante por este formulita es A más B. Entonces, ¿cuánto es? 5 más 7. Eso es 12, ¿no? Pero este es módulo, ¿no? Que hemos hallado, por si acaso, el módulo de A más B, ¿no? Ya se responde. Ahora, alguien diría, yo voy a hacer lo mismo con aquel, ¿no? Yo voy a hacer lo mismo. Pero no es tan lo mismo, fíjense. Porque sucede que si ustedes hacen el módulo de A más B, tenemos un resultado, ¿no? El resultante, como hemos visto, se va a regir desde el cuadrito anterior que es. ¿Ya? Es decir, la resultante va a ser igual el valor absoluto de A menos B. Este que hemos escrito está en lo que se han sacado la captura, ¿no? Entonces, en nuestro caso, ¿qué deberíamos de hacer? Vamos a agarrar el 5, agarran el 7, nos restan, y esto obviamente nos va a dar ¿cuánto? Y nos va a dar menos 2, ¿no? Sí. ¿Y valor absoluto de menos 2? 2. Entonces, continuamos. Enseñado, cuando es 0 grados, es la raíz de A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de 0 grados. Pero como el coseno de 0 grados es 1, entonces se vuelve un trinomio. Entonces, ahora aquí va a ser A más B al cuadrado. Entonces, ese es su módulo, ¿no? Pero de la resta en este caso, ¿no? De A menos B. Ese es su módulo ya. Entonces, aquí vamos a empezar. Ya no se puede hacer como la suma de forma directa porque nos puede dar negativo. ¿Ya? Entonces, fíjense, vamos a hacerlo. Entonces, A menos B, módulo. Dice que la raíz cuadrada de A vale 5 y B vale 7, pero es elevado al cuadrado, ¿no? Esto es menos 2 al cuadrado. Y claro, de aquí tengo que esto es menos 4, que sería 2, ¿no? Entonces, el módulo de su diferencia es 2. Y alguien podrá decir, ¿cómo lo podría hacer gráficamente? Dice restar 5 menos 7, ¿no? Está diciendo esto. Para hallar el vector menos 7 tienes que voltearlo esto. ¿Ya? Si lo volteamos esto, tendríamos así, fíjense. ¿No? Así tendríamos. Nuestra vectoría sería así, ¿no? Entonces, agarras esta flecha y la pregunta sería, ¿cómo lo haríamos? Entonces, esto es como que si lo agarraras aquí, si lo agarraras y lo pusieras aquí, ¿sí? Bueno, esto simplemente es una situación donde uno puede idearse, ¿no? Le pones aquí el vector A, ¿no? Y el negro es el vector B. Y si lo sumas, te va a dar este pedacito que vale 2, obviamente, ¿no? Es decir, A más menos B, que sería en este caso que sería menos 7, su módulo, entonces te va a dar 8, obviamente, ¿no? O bien, ¿no? Bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo voy a hallar ahora los vectores? A más B, ¿no? Entonces vamos a pensar en forma unidimensional. Entonces, pensando
en forma unidimensional. No, bueno, no, pensando, escribiendo en forma unidimensional. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿ya? Unidimensional. Entonces nuestro vector A, en este caso, su módulo es 5, ¿no? Entonces vamos a pensar en el eje X. Entonces este es el vector A en forma unidimensional. Y el vector B en forma unidimensional es 7i. ¿Por qué? ¿Por qué i nuevamente? Porque los vectores están en el eje X, estamos suponiendo eso. Y en el eje X va a ser i solamente, es una dimensión, porque su ángulo es 0. Si alguien piensa así, es como que en la práctica lo puede moverse la sucesión, pero están en una sola dimensión, ¿ya? Entonces, ¿cómo hallamos a más b? Los agarran, los suman, ¿no? Los suman, entonces este va a ser 5i más 7i, ¿no? Y lo suman, 5 más 7, 12. Y este es el vector A más b que nos han solicitado, ¿no? ¿Cómo será el vector A menos b? El vector A menos b, en este caso ya es más sencillo, va a ser 5i menos 7i igual a, sería menos 2, ¿no? Y claro, si obtienen sus módulos, se va a ver claramente, ¿no? Pues aquí en nuestras soluciones le marcaremos, esta es nuestra solución, esta es nuestra solución, esta es nuestra solución y esta es nuestra solución, ¿ya? Aquí hay otro ejercicio, ¿ya? ¿Me van a atender, por favor? Fíjense, dice, haya la suma de estos vectores, el módulo de la diferencia, y dice además que el ángulo entre A y B es 90 grados, y aquí están sus números, ¿no? Escribiríamos ya el módulo de A vale 7, el módulo de B vale 4, y dice que el ángulo, entre A y B es 90 grados, ¿no? Entonces, un bosquejo que podríamos hacernos es el siguiente, ¿no? Sí, podemos hacernos un bosquejo. ¿Sí? Entonces, este sería A, digamos, ¿no? A. Y este sería B, digamos, ¿cierto? Estoy haciendo algo sin escala, pero este es, ¿no? Forman entre los dos 90 grados. Esa es la idea, ¿no? Este es 7 y este es 4. Ahora, ¿cuál es la suma, no? Ustedes ya se darán cuenta, hacen el método del paralogramo. A ver, vamos a ver si no sé. Esta es la suma. Este es el método del paralogramo. Entonces, esto es, bueno, este es el vector A más B. Es el vector A más B, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer el módulo de A menos B? Lo que podemos hacer los siguiente. Trasladamos y el módulo este sería menos B. El vector de B. ¿Pero cuál es su módulo? 4, ¿no ves? Su módulo es 4 porque el vector puede estar apuntando hacia abajo o hacia la izquierda, pero simplemente me está diciendo que está yendo hacia abajo, pero su módulo es tamaño, nunca puede ser negativo. Entonces hacemos lo mismo, fíjense que igualito que al de arriba. Entonces este sería la suma, ¿no? La suma sería A más menos B, así sería, ¿no? Entonces, ese es el que vamos a hacer, pero me pide su módulo. Entonces recordamos el módulo de A menos B es igual a la raíz cuadrada. Entonces, sí es que, ¿no? A más B elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, ese es el módulo, ¿no? Ese es el módulo. Ah, perdón, no. Vamos a sumar. El cuadrado más B al cuadrado, ¿ya? B al
al cuadrado. Ese es un módulo, ¿no? Como el otro, como cuando se hicieron las sumas. Entonces esto nos da ¿cuánto? Al cuadrado sería 7 al cuadrado más 2, 8 al cuadrado, perdón. 8 al cuadrado, y esto es 49 más 16, 65, ¿no? Ustedes sacan ese módulo, ¿no? Ese es un módulo, bien. Ahora, dice, ¿cuál es A más B? ¿No es cierto? ¿Cómo podríamos hallar ahora A más B? Entonces, este 7 es 7i, ¿no? Este ahorita es 7i, como vector unitario, y este vector es como 4j, porque están apuntando en distintas direcciones, ¿no? Entonces, ¿cómo? Hay una aclaración, por si acaso. Cuando hemos tomado este valor 7i, no lo hemos hecho por un carácter arbitrario, por si acaso. Porque muy fácilmente alguien podría decir, queremos hallar A y B, pero no nos han manifestado en ningún caso que si se encontraba en el eje X, no sabemos, ¿no? Pero si ustedes dibujan el vector A, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Si dibujan el vector A, este sería, obviamente difiere de esta situación, ¿no? Porque aquí lo dibujo en forma horizontal. Pero lo importante es que los ángulos entre A y B forman 90 grados. Entonces no le queda otra que al siguiente vector que sea este, ¿no? Entonces el vector B tendría que ser necesariamente de esa manera. ¿Por qué sería necesariamente? Porque entre ambos forman 90 grados, ¿no? Entonces esta forma de pensar en el sentido de que no necesariamente podría ser este esquema, no es que tenga que ser, tengamos que forzarnos a esta situación, porque podemos hacer una especie de rotación y nos posicionamos en esta parte y le damos de una manera adecuada esta simbología, ¿no? 7i y 4j. No es un invento, por si acaso, ¿ya? Este invento aquí de una carita, cuidado. Entonces, ¿me entienden, no ve? No es que, digamos, uno ahí esté inventando las cosas, ¿ya? Sino simplemente es una situación que, de acuerdo al planteamiento del problema, nos ha permitido enfocar de esa manera. Sí, sigamos. Entonces, ahora, A más B es A, ¿no? A, pero el 7i. Y este es 4. ¿No? Y entonces ese es el vector. A más, obviamente pueden ser A menos B, ¿no es cierto? Ahí quedamos.